Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Bueno, quiero iniciar enviando un caluroso saludo muy fraterno a los organizadores y a los asistentes al 5º Congreso de Medicina General que se está realizando en la provincia de Buenos Aires y donde se ha tenido pues el honor de invitarme a dirigir unas palabras a los congresistas. Quiero en primera instancia saludar a nuestros compañeros de mesa, a la compañera Ana Costa, coordinadora general de ALAMES, al doctor José Carlos Escudero de la Universidad Nacional de Luján y por supuesto al viejo amigo y compañero de lucha, al doctor Giglio Prado, que va a ser el moderador de este panel. El objetivo de mi charla o de mi exposición fundamentalmente va a tratar de hacer del conocimiento de la audiencia cuál ha sido el planteamiento y cuál ha sido también el proceso de democratización de la salud en sintonía pues con el título de este panel que se ha dado en el marco de la Reforma Nacional de la Salud que se lleva a cabo en El Salvador. El hilo conductor de esta corta exposición es el proceso de determinación social de la salud. Nos parece que en el marco del debate que desde los años 60, 70 se viene gestando en Latinoamérica en relación con este tema y que es un antecedente muy importante para el acuerdo tomado por la Organización Mundial de la Salud de generar una comisión sobre determinantes sociales de la salud, ha marcado el paso en el punto de vista de que más que determinantes aislados debemos de ver el proceso de construcción de la salud como un proceso determinado socialmente, ¿verdad?, en el cual ciertamente los actores locales son los actores fundamentales de su propia transformación y del contexto en el que se desarrollan, pero al mismo tiempo este proceso de transformación local no puede verse desligado del contexto regional y global que lo determinan, particularmente cuando este proceso es un modelo de desarrollo que está agotado y presenta una crisis permanente que se exacerba periódicamente. Cabe aquí citar, y me parece muy pertinente, que el lema del Congreso, que es el escenario local, el organizador de la transformación en salud, me parece pues muy adecuado, en completa sintonía y muy bien identificado para poder contribuir a este hilo conductor, de manera tal pues que nosotros podamos ir describiendo qué es lo que hemos hecho localmente, pero también cómo hemos enfrentado esas fuerzas globales que de una u otra manera permanentemente están tratando de frenar o se oponen frontalmente al desarrollo de nuestro proceso. Quiero en primera instancia por ello recordar algunas de las características fundamentales de este modelo de desarrollo, ¿verdad? Entre ellas, ¿verdad?, es importante citar el hecho, por ejemplo, de que este es un modelo fundamentalmente depredador de todo el medio ambiente, extractivista, explota desmedidamente todos los recursos nacionales, los agota completamente, está basado además en el individualismo, en la competencia, en el egoísmo y en el hiperconsumismo, características todas las cuales son trasladadas
hacia la población. Eduardo Galeano citaba muy bien que este sistema reproduce mucho más rápidamente a los violentos que a los consumidores. Lleva entonces en sí mismo el germen de su destrucción. Quiero decir además que este modelo, ¿verdad?, está íntimamente obsesionado con la ganancia, y todas estas características son pues lo que lo hacen inviable e insostenible. Desde luego que está reñido fundamentalmente con la vida y con la equidad. Quiero también recordar algunas de las cuestiones que son en este ámbito de esta exacerbación de la ganancia, ¿verdad?, y de tratar de privatizar todo lo privatizable de manera que contribuya también a esa obsesión, ¿verdad?, a esa reproducción del capital. Las premisas del modelo neoliberal que tratan de implantarse en salud. En principio, ¿verdad?, como todos sabemos, el planteamiento ha sido de que lo privado es más eficiente que lo público, y las consecuencias inmediatas de todo este asunto para llevar a la práctica son obviamente que el Estado debe ser reducido, que debe únicamente circunscribirse al acto de regular en la menor medida de lo posible, y que todos los servicios deben ser prestados por el sector privado. Desde luego que el planteamiento es que el sector privado es muchísimo más eficiente que el público. De esta manera es que se configura una contradicción fundamental en el seno del proceso de construcción de la salud, ¿verdad?, y es el hecho de si la salud se considera un derecho o una mercancía. Esta es la contradicción fundamental que genera este modelo de desarrollo depredador, privatizador, y es lo que nosotros no debemos perder nunca de vista cada vez que analizamos algún problema de salud o alguna confrontación con el modelo. Se trata de dos concepciones radicalmente diferentes, ¿verdad? Una que parte de que la salud es una mercancía, que la responsabilidad fundamental es del individuo y de la familia, y que el Estado solamente actúa o debe actuar complementariamente brindando asistencia social. Por otro lado, tenemos la propuesta que se hace desde los sectores populares, desde los sectores progresistas, que sostienen, por el contrario, a este modelo depredador, que la salud es un derecho humano y una meta fundamental, que su garantía es responsabilidad pública y estatal, y que la salud es un componente fundamental y un resultado del desarrollo simultáneamente. En este punto creo que es importante para poder ilustrar cómo este modelo depredador, excluyente y generador de inequidades incide en el marco local, recurrir a un ejemplo de una de las enfermedades que más está azotando a nuestras poblaciones a todo lo ancho y largo de nuestra América. Se trata precisamente de la enfermedad transmitida por el virus del dengue. Hubiera querido poder ver la representación teatral del Star Wars Aedes. Seguramente los de la compañía teatral han considerado soluciones que nos han querido implantar, como la de los zancudos transgénicos, que más que una solución vienen a complicar mucho más el problema. Pero en fin, quiero hacer ver cómo una de las manifestaciones más nefastas de este modelo depredador está incidiendo en esta enfermedad. Me quiero referir al cambio climático. El cambio climático es una consecuencia directa de la producción de gases de efecto invernadero, que, como sabemos, producen un recalentamiento global, y esto está incidiendo ya en el ciclo vital
tanto del zancudo transmisor como del virus que transmite. En el caso del zancudo transmisor, me refiero a la Aedes aegypti, es importante citar cómo el ciclo vital del zancudo se ha reducido de 8 días a 6 días y cómo igualmente el ciclo vital del virus del dengue al interior del mosquito, que antes duraba 12 días a 30 grados centígrados, hoy con una elevación de 2 grados centígrados, de 30 a 32 grados, tenemos una reducción de ese ciclo vital de 12 a 7 días. Esto tiene consecuencias inmediatas, ¿verdad? Quiere decir que hoy disponemos de más zancudos en menos tiempo que antes y además ha extendido el territorio en el cual normalmente se desplazaba. Antes estaba confinado entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio y hoy ya tenemos zancudos en Florida y en Texas y está también distribuido bastante más al sur del trópico de Capricornio. Igualmente, las ciudades de la cordillera de los Andes que estaban por encima de los 1000 metros y otras ciudades también en nuestra América que estaban por encima de esta altura, estaban protegidas contra la presencia del zancudo, pero actualmente ya podemos apreciar la presencia del zancudo y consecuentemente la presencia de la enfermedad. Esto es extremadamente importante porque además de que tenemos más zancudos en menos tiempo que antes, estos zancudos se vuelven infecciosos en menos tiempo que antes. Y como son más pequeños como resultado del ciclo vital reducido, se ven obligados a picar con más frecuencia, ¿verdad? Y por lo tanto las posibilidades de transmitir la enfermedad se acrecientan. Esto es un elemento que incide en todos nuestros procesos locales. En este momento también quisiera citar cómo este modelo que trata de fijar la responsabilidad en la familia y en el individuo por las enfermedades que padece, culpabilizándolo de la pobreza y de la exclusión que genera el modelo, cómo este modelo realmente y las inequidades que genera son las mayormente responsables del desarrollo de la enfermedad. En esta lámina, por ejemplo, podemos ver cómo se relaciona la tasa de incidencia de dengue por 100.000 habitantes con el acceso al agua según quintiles de acceso, tomando como punto de referencia el estrato más aventajado, que es el quintil 5, es decir, el quintil 5 es el 20% de la población que tiene mayor acceso al agua y acá cada una de las barras representa los 5 quintiles en que se distribuye la población, siendo la barra más alta la que corresponde al quintil con menor acceso. Las tasas, ¿verdad?, están graficadas en el eje vertical y los quintiles de acceso en el eje horizontal. Entonces podemos ver cómo la tasa en el segundo quintil de acceso es 84 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el quintil de menor acceso al agua, ¿verdad?, la tasa de incidencia del dengue es de 414 casos por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Esto nos refleja en forma inmediata cómo es censurable, condenable, criminal tratar de responsabilizar a las personas de una enfermedad que es consecuencia de que el Estado no les puede garantizar el acceso al agua. Igualmente, en esta otra lámina podemos ver cómo se relaciona otra inequidad, ¿verdad?, que es el acceso a la educación expresada en el analfabetismo, tomando siempre, ¿verdad?, como referencia el estrato más avanzado, ¿verdad?, que es el quintil 5 en este caso, cómo las tasas de incidencia del dengue, expresadas también en casos por cada 100.000 habitantes, se van incrementando a medida que el analfabetismo se incrementa, ¿verdad?, de tal manera que en el quintil
que experimenta mayor nivel de analfabetismo, tenemos tasas de 660 casos por cada 100.000 habitantes, más que el caso del quintil con menos analfabetismo. Podemos ver acá entonces cómo las inequidades generadas por este modelo excluyente, impactan directamente en la generación de enfermedades, en este caso del dengue. Igualmente con la fiebre chikungunya, que es otra de las enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti, cuando la relacionamos con los quintiles de acceso con los quintiles, del índice de desarrollo humano, tomando también siempre como referencia el quintil con el mayor índice de desarrollo humano, como a medida que el índice de desarrollo humano se reduce, ¿verdad?, podemos tener hasta 2.810 casos más por cada 100.000 habitantes en el quintil con menor índice de desarrollo humano cuando se compara con el quintil con mayor índice de desarrollo humano. Esta es una evidencia contundente de cómo estas inequidades generadas por este modelo excluyente y depredador, empeñado hoy en la privatización de un recurso vital como el agua, sin importar la exclusión que esto genera en las amplias mayorías de la población, contribuye a reproducir una enfermedad como el dengue. Y no solamente el dengue, sino también las otras transmitidas por este mismo vector Aedes aegypti. Me refiero a la chikungunya, al Zika, a la fiebre amarilla, etc. Bueno, esta situación que hemos descrito para el dengue pudiera también citarse para muchas otras enfermedades, la inmensa mayoría, si no es que todas, en las cuales las diferentes inequidades, la exclusión, ¿verdad?, a que fueron sometidas por 50 años de tiranía militar y por 20 años de gobiernos neoliberales, hicieron que en El Salvador se configurara una situación que lo llevó a ser o a ostentar un dudoso honor, ¿verdad?, que ser uno de los países más inequitativos en un subcontinente que además estaba catalogado como, me refiero a Latinoamérica, como uno de los subcontinentes o como el subcontinente más inequitativo del planeta. Esto nos permitirá explicar, ¿verdad?, sin mayores detalles, por qué fue que El Salvador fue llevado a una guerra, ¿verdad?, que terminó con la firma de unos acuerdos de paz que generaron algunas reformas importantes en diversos aspectos de la vida de la sociedad. Y fue así pues como luego de muchas luchas y de una creciente movilización popular, se llegó a un gobierno en 2009, un gobierno de cambio a cargo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que desarrolló importantes modificaciones en el Sistema Nacional de Salud. Esto es la respuesta que el sistema o que el gobierno del cambio dio a la situación que encontramos. La situación que encontramos en 2009 era realmente precaria. Por ejemplo, en el caso de los recursos humanos de salud, eran recursos los que estaban trabajando en todo el sistema, el personal de salud, con poca mística, con muy poca motivación y compromiso con los cambios. Había o estaban sometidos estos recursos a una desintegración total en los ámbitos de la educación, de la salud, de la ciencia y la tecnología. No habían programas de educación permanente, ningún tipo de incentivos, el personal era completamente insuficiente y además con una distribución caótica que concentraba más del 90% de este personal en las grandes ciudades, ¿verdad?, lo que hacía además generaba más inequidades, ¿verdad?, que contribuían a agravar el problema. Igualmente la infraestructura estaba en un franco deterioro, era insuficiente. Nosotros hemos más que triplicado esta dictadura, lo cual les pondremos más adelante, pero en el caso de los medicamentos, que es otro de los elementos importantes,
el abastecimiento era extremadamente precario, solamente había un 50% de abastecimiento en todo el sistema de salud, el suministro y el almacenamiento eran completamente inadecuados, las licitaciones eran corruptas, la rectoría del sector estaba compartida y debilitada, y los medicamentos por esta vía llegaron a tener los precios más altos del mundo. Cuando cito esto no quiero decir que estaban entre los precios más altos del mundo, eran los precios más altos del mundo. No había ningún otro país en el continente, en el mundo donde se pudiera demostrar que tuviera precios más altos que los que se tenían en El Salvador. Márgenes de hasta 5.000% de ganancia. En el caso de los medicamentos de marca, evidenciaban permanentemente esta situación. Igualmente, en el caso del sistema de información, nosotros encontramos un sistema totalmente fragmentado. 40 sistemas de información incompatibles entre sí impedían hacer ningún cálculo o un seguimiento racional a la morbilidad o a la mortalidad que teníamos por diferentes razones. No existía un sistema de emergencias médicas. Los accidentados en las carreteras, víctimas de accidentes viales o las víctimas de la violencia social llegaban de cualquier modo hacia nuestros hospitales, y eso generaba un incremento adicional de la mortalidad y de la morbilidad por estas causas. La rectoría era débil y había una yuxtaposición de las iniciativas de la cooperación internacional, que eran precisamente los generadores de toda esta fragmentación que hemos descrito en el sistema de información en salud. La cobertura poblacional era sumamente baja, particularmente relevante esto en relación con los dos grandes prestadores que tenían las redes de establecimientos de salud más grandes en el país. Nos referimos a la red de establecimientos del Ministerio de Salud y a la red de establecimientos del Seguro Social. Este último, que da cobertura a la población con empleo formal, tiene una cobertura de un 20%. El resto, el 80% restante de la población, estaba bajo responsabilidad directa del Ministerio de Salud, que apenas cubría la mitad de esta población por debilidad en la infraestructura, por mala distribución de los recursos, ¿verdad? Y en general por un presupuesto precario que se le asignaba para mantener esta precariedad con el objetivo criminal de que la población migrara hacia la provisión de servicios por el sector privado. En consecuencia, con toda esta situación muy rápidamente descrita en sus rubros más importantes, nuestro proceso de reforma enfrentó esta situación con un proceso de democratización de la salud, ¿verdad? En el mejor tenor del lema de este Congreso. Fue concebida como una respuesta integral a la exclusión, al abandono y a la privatización. En esencia, los principios en que se sustenta nuestro proceso de reforma de salud es que en primera instancia rechaza la mercantilización, concibiendo a la salud como un bien público y como un derecho humano fundamental. Tempranamente, precisamente en nuestro proceso de reforma, una de las primeras acciones, la primera acción que se tomó realmente fue la supresión de un criminal mecanismo de recuperación de costos que se había implantado con el nombre de cuotas voluntarias, que de voluntarias no tenían nada, porque el que no pagaba no recibía el servicio. En todos los establecimientos públicos se cobraba por todos los servicios que se prestaban allí: la consulta, la entrega de medicamentos, los exámenes de laboratorio, la atención de partos, etc. Entonces la supresión de estos cobros fue una de las medidas más trascendentales y que dio la pauta de lo que vendría luego, ¿verdad? De las formas en que el proceso de reforma iba a cambiar total y radicalmente el sistema de salud que encontramos. El sistema de salud fue reorientado hacia la promoción de la salud a través de los 4 pilares básicos de la atención primaria en salud. Entiendo
que los generalistas que se dan cita en este Congreso son compañeros que laboran en el primer nivel de atención. Nosotros hacemos una clara de diferenciación entre el primer nivel de atención y la atención primaria de salud, ¿verdad? Y no confundimos una con la otra. La atención primaria de salud la entendemos en el espíritu de Alma Ata, tal como se planteó en 1978, que se basaba en 4 principios básicos: la organización comunitaria y la participación social, indisolublemente ligadas, la colaboración intersectorial y la búsqueda constante de la equidad. Estos son principios que han guiado nuestro proceso de reforma. Por supuesto, todo este proceso de cambio que se dio en el sistema de salud salvadoreño concentraba esfuerzos en la eficiencia de la atención, es decir, en los servicios, en los establecimientos, porque la carga de enfermedad que estaba soportando la población era enorme y obviamente interfería con su desempeño, con su desarrollo. De esta manera, el objetivo fundamental de la reforma de salud se describe en nuestra Política Nacional de Salud como garantizar el derecho a la salud a toda la población salvadoreña. Hacemos énfasis en toda la población porque, como ya lo hemos dicho antes, no es una reforma que se orienta solamente a garantizar este derecho a los pobres. Como ya lo hemos dicho, decíamos, sistemas de salud construidos para los pobres exclusivamente terminan siendo pobres sistemas de salud, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos esta garantía, ¿verdad?, a través de un sistema nacional integrado de salud, ¿verdad? Trabajamos por integrarlo, que fortalezca sostenidamente lo público y regule efectivamente lo privado. Además, promueve el acceso a la promoción de la salud, tanto como la prevención y atención de la enfermedad, igual que a rehabilitar la salud perdida, ¿verdad?, a los pobladores que de alguna manera experimentan discapacidades diferentes debido a las enfermedades que sufren. Esto debe también ligarse a un ambiente sano y seguro, ¿verdad?, y a un sistema de atención a la salud que sea eficiente, de alta resolutividad, particularmente en el primer nivel de atención, equitativo y de alta calidad para todas y todos. Todo este proceso de transformación que hemos venido citando tiene obviamente como protagonista a la sociedad salvadoreña, pero dentro de los diferentes protagonistas y los diferentes roles que han jugado en este proceso, hay 2 que me parece sumamente importante citar, ¿verdad? Me estoy refiriendo en primera instancia al personal de salud, ¿verdad? El personal de salud tiene un papel fundamental. Nosotros decimos piedra angular del proceso de reforma. ¿Por qué este proceso? Porque son importantes como generadores de conocimiento que aportan a las luchas reivindicativas de la población, a la exigibilidad del derecho a la salud, a la concretización de este derecho. Esto es una cuestión muy relevante, ¿verdad? Pero sin ánimo de desmerecer ese enorme esfuerzo que el personal de salud realiza, muchas veces en condiciones muy difíciles, quiero decir que el principal protagonista en este ámbito es la organización comunitaria, ¿verdad? Es la organización comunitaria la que debe tomar el control del proceso de determinación social de la salud. Y es la organización comunitaria la que, a través de la exigibilidad de los derechos, conduce a una mejor calidad en los servicios de salud, a la exigencia de un trato más humano, cada vez más humano por parte del personal hacia sus problemas. Son los catalizadores del cambio, los que de alguna manera generan esta sensibilidad despertada desde los trabajadores de salud para acompañar sus luchas. En el caso nuestro, esta organización comunitaria
es el Foro Nacional de Salud. El Foro Nacional de Salud, tal como lo hemos concebido nosotros y luego de una fuerte lucha ideológica en la que se quería hacer que el foro fuera una dependencia del Ministerio de Salud, triunfó la tesis de que el foro debía ser una instancia autónoma, que debía constituirse en un espacio de participación en el cual la población pudiera definir consensos y el acompañamiento en la toma de decisiones hacia la transformación del Sistema Nacional de Salud para el pleno ejercicio del derecho humano a la salud, donde la sociedad civil organizada ejerce su derecho a la salud a través de un proceso de participación social y comunitaria que es consciente, voluntario, que es solidario y que es además crítico, no es servil al Ministerio de Salud. Por eso es que luchamos mucho porque fuera independiente, porque no queríamos un foro que nos dijera lo que queríamos oír, sino que nos dijera lo que realmente estaba sucediendo en la comunidad. El Foro Nacional de Salud ha sido en este caso una instancia que ha tenido siempre presente el proceso de determinación social de la salud, que es fundamental para el desarrollo integral de nuestros pueblos. Para militantes del derecho a la salud, como son los compañeros que nos escuchan este día, cómo se describen, ¿verdad?, diferentes elementos que intervienen en torno a la participación. Acá hay una definición de participación social y cómo deben crearse posibilidades, mecanismos, contenidos y cómo deben desarrollarse capacidades para la participación. En la creación de todas estas categorías, en el desarrollo de las mismas, en la puesta en práctica de ellas, hay elementos que competen al Ministerio de Salud, pero también hay elementos que son fundamentales en la organización comunitaria. No me voy a detener en la explicación de esta lámina, pero confío pues en que todos tengan acceso a esta presentación, o aquellos que lo quieran, y allí podrán ver en detalle cómo concebimos el proceso de participación social. El Foro Nacional de Salud ha tenido un desarrollo realmente grande, ¿verdad? Partió de cero, hoy cuenta con más de 600 comités de salud a lo largo y ancho de todo el país. Tiene también mesas sectoriales, como la Mesa de Salud Sexual y Reproductiva y otras en diferentes temas de salud, ¿verdad?, en los cuales debaten permanentemente la situación de salud, las soluciones que se está dando desde el proceso de reforma y cómo estos logros a los que se ha tenido con el proceso de reforma pueden y deben defenderse y cómo se puede seguir profundizando el proceso de reforma de salud. El foro se ha organizado en base a la identificación y a la lucha contra los problemas de salud que aquejan a la población. Y ha tenido mucho cuidado en que cada combate, cada enfrentamiento para terminar con un problema de salud deje un sustrato organizativo. Siempre la motivación y la acción se hace a través de problemas concretos. Por ejemplo, podemos citar una de las luchas importantes que ha llevado adelante el foro, el envenenamiento de los niños con plomo por una fábrica de baterías que consolidó y desarrolló redes del Foro Nacional de Salud, comités y enfrentamiento con las empresas que habían generado este problema y con el abordaje por parte del Ministerio de Salud desde años anteriores, ¿verdad?, a la llegada al poder del Frente Farabundo Martí. Igualmente, la explotación minera a cielo abierto, ¿verdad?, tanto en el país vecino de Guatemala como en uno de nuestros departamentos, en una de nuestras comunidades, movilizó al foro. Esto hizo incrementar su organización y su militancia y además logró que la minería a cielo abierto fuera declarada ilegal en El Salvador, que no se admitiera, ¿verdad?, la minería a cielo abierto en el país. Igualmente, el foro ha sido un factor muy importante en la lucha por la prohibición de los pesticidas,
¿verdad? Cuando equipos de investigadores del Ministerio de Salud demostraron que la enfermedad renal crónica, por lo menos el 50% de los casos que estábamos teniendo y que constituían ya la primera causa de muerte en hombres en nuestra red de establecimientos, en nuestros hospitales, estaba condicionada por los plaguicidas, ¿verdad?, que se utilizaban en los cultivos, ¿verdad?, a los cuales el ordenamiento del modelo de desarrollo relegaba a nuestros países. En todos estos elementos ha sido un denominador común que el foro no se queda únicamente en la atención de los problemas, siempre va más allá de los servicios de salud, identifica a los responsables, los culpables y genera mecanismos que enfrenten esta situación. Esto es lo que ha permitido, ¿verdad?, tener una situación tan militante y tan combativa como nuestro Foro Nacional de Salud. Quiero concluir volviendo al planteamiento inicial, es decir, que tal como lo dice el lema del Congreso, los organizadores de la transformación, ¿verdad?, son los actores locales. No podemos ver desligado lo que está sucediendo en el nivel local de estas enormes contradicciones, exclusiones e inequidades que se generan desde el contexto global y desde el modelo de desarrollo. Es acá, pienso yo, donde es importante poner el mayor énfasis y la acción coordinada de todos nuestros movimientos sociales, ¿verdad? La verdadera amenaza está constituida por el modelo actual de desarrollo, ¿verdad? Es el modelo de desarrollo depredador, excluyente, basado en el individualismo, el egoísmo, ¿verdad?, y que rompe con la solidaridad, el verdadero causante de nuestros problemas. En este sentido, es urgente, porque ya está amenazada la vida misma en el planeta, es urgente construir un modelo alternativo. Es necesario concretar el buen vivir en un modelo de desarrollo que sea aspirado, que sea creíble, que sea aceptado y que sea exigible y reivindicado por nuestras sociedades. No podemos postergar más tiempo esta lucha, esta definición y esta generación de conocimiento. Esto compete fundamentalmente a los trabajadores de la salud y particularmente al personal de generalistas que labora en el primer nivel de atención, porque son los que están en más directo contacto con las necesidades que tiene la población en el nivel local. Muchas gracias, ha sido un placer poder dirigirme a ustedes. Espero que mi conferencia pueda servir de algo en este panel. Gracias.